Ahora vamos a hacer una proclamación, como siempre lo hacemos con la ayuda de Dios. Esta proclamación ha sido tomada de Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 11 y el versículo 16. Tal vez le interese investigar esto desde el inicio del capítulo 4, versículo 7, hasta el final del capítulo. La palabra amor, como un adjetivo, un sustantivo o un verbo, ocurre 28 veces en estos versículos. No vamos a citar a todos, pero vamos a citar algunos de ellos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Gracias por ayudarme. Muy bien, puedes limpiar mis anteojos y pasármelos de nuevo. Lo siento, pero yo tiendo a emocionarme. No es porque lo deseo, ya que no me crearon para ser emocional. Si alguna vez alguien fue formado en una escuela donde no hay emociones, ese fui yo. No voy a detallar todos mis antecedentes, pero soy de una familia militar y fui educado en internados en este país a partir de los 9 años de edad hasta los 25. Y la emoción tenía muy poco lugar en nuestras vidas. De hecho, como familia, era una buena familia, pero el amor fue algo que nunca discutimos. Yo conocí al Señor Jesús en la noche del último jueves de julio de 1941, en un cuartel del ejército a medianoche. Tuve un encuentro personal con Jesucristo muy dramático, que cambió total y permanentemente mi vida. No soy perfecto, pero soy diferente de lo que era antes de conocer a Jesús. 12 años después, en 1953, cuando estaba pastoreando una pequeña asamblea en Bayswater, en Londres, una noche como a las 2 de la mañana, el Señor me despertó y me habló de manera audible. La única vez en mi vida que realmente he oído a Dios hablarme. Y nunca he olvidado una palabra que Él habló en ese momento. Citaré un poco de esto, pero no todo. No hubo ningún preámbulo, ni presentación, ni ninguna explicación. Simplemente dijo lo siguiente: habrá un gran avivamiento en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Entonces él me dijo algo acerca de mi ministerio personal, que no citaré, y terminó con estas palabras: pero la condición es la obediencia en las cosas pequeñas y grandes, porque las cosas pequeñas son tan grandes como las grandes cosas. Nunca he dudado de que Dios hablara esas palabras a mí, y han pasado 40 años, y se me recordó en la sala de oración antes de venir aquí acerca de Caleb. Y le dije al hermano que me recordó que era inusualmente apropiado porque Caleb dijo: 40 años han pasado, pero tengo la intención de entrar en la herencia. Y esa es mi intención también. Ahora, yo creo que Dios va a enviar un gran avivamiento. Él no avivará toda la Gran Bretaña, pero Él avivará a la iglesia en Gran Bretaña. Y eso impactará a toda la nación.
Es fácil profetizar un avivamiento. He oído una o dos profecías dadas que realmente fueron contraproducentes, porque el solo decir que hay un avivamiento o habrá un avivamiento tiende a dejar a las personas diciendo, bueno, yo no tengo mucho que hacer al respecto, pero eso no es verdad. Creo que habrá un avivamiento cuando el pueblo de Dios cumpla sus condiciones. No es una promesa incondicional. Y en los mensajes que espero traerle esta semana, me propongo tratar con 7 temas que tenemos que enfrentar si realmente esperamos un avivamiento. Desde aproximadamente 1991, Dios habló a Ruth y a mí y dijo, no quiero que vayas a cualquier lugar, excepto a donde te envíe. Antes de eso aceptábamos las invitaciones y nos íbamos siempre en oración. Pero ahora Dios nos ha limitado a ir solo a donde Él nos envía. Y creo que nos ha enviado aquí. Así que esta noche trataré con el primero de lo que yo llamo los 7 temas. No voy a dar un título a esto. Me pidieron que diera un título para la persona que está grabando, pero no haré el título público. Dejaré que usted lo descubra. Para empezar, quiero ir a Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como lo entiendo, Pablo está diciendo que Dios nunca ha esperado que nosotros logremos la justicia guardando la ley de Moisés. La ley de Moisés era perfecta, fue dada por Dios. La culpa no está en la ley, la falla está en nosotros. Pero debido a que no podíamos conseguir la justificación por guardar la ley, Dios proveyó una alternativa a través del sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz. Jesús mismo era el único judío, creo, que siempre guardó perfectamente la ley de Moisés. Y por último, dio su vida como expiación de los pecados por todos aquellos que habían quebrantado la ley y también por aquellos que nunca habían estado bajo la ley. Así que no estamos obligados a alcanzar la justicia por la obediencia a la ley de Moisés. ¿Puede decir gracias a Dios? Porque la ley de Moisés fue bastante dura. Y sin embargo Dios dice que es perfectamente posible hacerlo. ¿Cuál es la alternativa? Esta es la pregunta que quiero plantear esta noche. ¿Cuál es la alternativa? Si no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, ¿cómo podemos lograr la justicia con Dios? El tema de Romanos es la justicia. En Job capítulo 9, versículo 2, Job hizo una pregunta desde su perplejidad y miseria. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y los amigos de Job, si se les puede llamar amigos, ridiculizaron la idea de que jamás alguien pudiera ser justo delante de Dios. Pero cientos de años después, Dios dio su respuesta. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? La respuesta se encuentra en la epístola a los Romanos. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y se describe plenamente en la epístola a los Romanos. Así que Dios dice que no está obligado a observar la ley, pero Pablo dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No estamos obligados a observar la ley, sino que estamos obligados a cumplir con la justicia de la ley. Ahora, esa palabra en griego es dikaoma. La palabra griega para justicia es dikaosune.
Así que dikaosune, la justicia, es una especie de concepto general. Dikaoma es una manifestación específica de lo mismo. La misma palabra se traduce o se usa en Apocalipsis 19, como dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que la palabra de la cual estamos hablando es la justicia en acción. La justicia funcionó. La justicia hecha práctica. Y esto estamos obligados a observar. Permítame leer esto nuevamente. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto plantea una pregunta de vital importancia para todos los cristianos, que es, ¿cuál es el justo requerimiento de la ley? ¿Qué es lo que estamos obligados a cumplir? No estamos obligados a guardar la ley de Moisés, pero estamos obligados a mantener la justicia de la ley. Y el tema de mi mensaje es simplemente la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el justo requerimiento de la ley? Y soy lo suficientemente ingenuo para creer que se puede responder con una palabra de 4 letras. ¿Cuántos de ustedes saben esta palabra? Amor, así es. El amor es el justo requerimiento de la ley. Se espera que observemos esto. No estamos obligados a guardar toda la ley de Moisés, pero estamos obligados a observar la justicia de la ley. Le daré unas escrituras que confirman lo que he dicho. Vamos a ver en primer lugar Mateo capítulo 22, versículo 35 y los que siguen. Esta es una conversación entre Jesús y el maestro de la ley de Moisés. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que Jesús no se protegió, Él no se comprometió, Él fue absolutamente claro. Los dos grandes mandamientos son amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas representan lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Suponga que yo quisiera quitarme mi saco, que no lo haré, y quisiera colgarlo de un gancho en alguna parte. Un simple hecho se destaca. El gancho tendría que estar allí antes de que pudiera colgar mi saco. Y Jesús dijo que toda la ley y los profetas están colgados de estos dos mandamientos. Así que los mandamientos principales que estaban allí antes de la ley y los profetas son los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y después en Romanos 13, versículos 8 al 10, Pablo escribe esto. No debáis a nadie nada. No voy a predicar sobre eso, pero es más bien una declaración exigente. No deban nada a nadie, no esté endeudado. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el justo requerimiento de la ley. Veamos una escritura más y podríamos elegir muchas otras, pero en Gálatas capítulo 5 versículo 14, Pablo dice,
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que toda la ley se cumple en una palabra. ¿Cuál es la palabra? No la escucho. Dígalo otra vez. Eso está mejor. Ahora, en el capítulo 13 de Juan, Jesús, yo diría, relacionó su enseñanza sobre lo que había pasado antes de la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Y en Juan 13, versículos 34 y 35, Jesús dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. Moisés les dio 10 mandamientos y toda una serie de regulaciones. El judaísmo contemporáneo tiene 613 mandamientos, por si lo quieres saber. Jesús dijo: yo solo les daré un mandamiento. Eso es todo. Si cumples con esto, eso es todo lo que te pido. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento? Amarnos unos a otros, como Jesús nos ha amado. Y luego continúa diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Una cosa que me gusta de Cruzada de Buenas Nuevas es que tienen una poderosa visión para el evangelismo. Y comparto esa visión. He evangelizado de muchas maneras en muchos lugares para muchas personas. Pero reconozco una cosa: que ningún evangelista o evangelismo nunca alcanzarán a toda la raza humana. Solo hay una cosa que alcanzará a toda la raza humana. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el testimonio que alcanzará a todo el mundo. Es el amor de los cristianos entre unos con otros. Veamos una de mis escrituras favoritas que no es citada con frecuencia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Así que Pablo dice que el mandamiento, ya sea que piense que es la ley de Moisés o que piense que es el único mandamiento que Jesús dio, el propósito de este mandamiento se resume en una palabra: amor. Y luego se dan 3 condiciones para que ese tipo de amor se dé: un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Me gusta la versión Biblia de las Américas en este versículo que dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor. Y cuando lo leí por primera vez, me hizo pausar y pensar. He sido un predicador, quién sabe por cuánto tiempo. 50 años probablemente, por lo menos. Y me preguntaba, ¿cuál ha sido el objetivo de mi instrucción? ¿Cuál ha sido el objetivo para que las personas que me escuchan produzcan? Yo tendría que decir que si fuera el amor, he fallado con frecuencia. Para los que son predicadores, maestros de escuela dominical o lo que sea que tengan un ministerio activo, quiero hacerle esta pregunta: ¿cuál es el objetivo de su instrucción? ¿Cuál ha sido su objetivo para que las personas que lo escuchan produzcan? Si usted es un pastor, ¿cuál es el objetivo de producir en su iglesia? Porque si su objetivo no es predicar amor, Pablo dice que todo lo demás es palabrería vana o discusión, dice la versión latinoamericana. Eso es un pensamiento muy buscado. Les sugiero que una gran parte de la actividad cristiana contemporánea está muy mal dirigida, ya que no está dirigida a la producción de la única cosa que debe ser nuestro objetivo. Y si la dirigen,
con frecuencia falla la marca. Si hablara con las personas que no son cristianas en este país y les dice, ¿cuál es la actitud de las personas que se llaman cristianos entre sí? Muy pocas personas responderían el amor. Muy pocas. Los no salvos en muchos aspectos son más observadores que los salvos. Estamos tan acostumbrados a un tipo de procedimiento religioso que llamamos cristianismo y que lo damos como un hecho de que esto es lo correcto. Esta es la forma en que todo está hecho, esta es la forma en que las personas lo hacen. ¿Cómo lo haremos diferente? Quiero decirle, y lo digo primero y principalmente para mí como predicador, que si yo no estoy produciendo amor en las personas que escuchan mi enseñanza, que escuchan mis cintas, leen mis libros, sea lo que sea, sería vana palabrería, vana discusión. Son palabras vacías. Es una pérdida de tiempo. Creo que es una consideración impactante. ¿Cuánto tiempo se desperdicia en las iglesias porque no se produce lo único que se requiere de nosotros? La justicia de la ley se resume en una sola palabra: amor. En Primera de Pedro capítulo 1, Pedro nos da la evidencia primaria de lo que es nacer de nuevo. Ahora, muchos de ustedes aquí esta tarde afirmarían ser nacidos de nuevo. Tengo que confesar que estoy casi cansado de oír la frase nacer de nuevo. Mis ciudadanías, bueno, tengo dos ciudadanías. Una de Gran Bretaña y otra en Estados Unidos, y tengo una tercera también en el cielo. Tengo tres ciudadanías, sin embargo, he vivido la mayor parte de mis últimos 30 años en los Estados Unidos. Y con frecuencia se declara hoy en día que hay 40 millones de cristianos nacidos de nuevo en Estados Unidos. Mi respuesta es: ¿dónde están y qué están haciendo? Debido a que el país va cuesta abajo con una rapidez increíble. Creo que las palabras nacidos de nuevo se han convertido en un cliché que puede ser utilizado por la gente que quiere ser respetada, pero que no quieren cambiar su estilo de vida. Ellos no quieren ser sometidos a cualquier transformación radical, pero quieren pensar que son gente agradable, que van al cielo. Pero eso es lo que Pedro dice acerca del nuevo nacimiento. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la evidencia de que hemos nacido de nuevo? ¿En una palabra? No le escucho. Gracias. Pedro dice que no podía amar de la manera en que ama si no hubiera nacido de nuevo. Pero eso no es suficiente. Él dice: vayan y purifiquen sus corazones hasta que se amen unos a otros entrañablemente. Y eso está asociado directamente con el nuevo nacimiento. Hay muchas enseñanzas sobre el nuevo nacimiento que pierden totalmente la marca y engañan a la gente. Y me temo que hay una gran cantidad de personas bien intencionadas que piensan que van a llegar al cielo, pero que serían decepcionadas. Utilizan el término nacer de nuevo como una especie de pasaporte. El ser salvo es más que un cambio de etiqueta. Usted se sentaba en la iglesia y tenía en su espalda la etiqueta pecador. Ahora se sienta ahí y tiene sobre su espalda la etiqueta salvo o nacido de nuevo. La salvación no es solo pasar adelante en una iglesia, saludar al pastor de la mano, ir a una cruzada, firmar una tarjeta de decisión o de cualquier otro tipo de galimatías religiosas. Ser salvo es una transformación total de la vida que le lleva de las tinieblas a la luz y hace que no sea un esclavo de Satanás, sino un esclavo de Dios.
Si hay una verdad que necesita ser enfatizada en Gran Bretaña y en los Estados Unidos y en otros países con una larga tradición cristiana, es que la salvación no es lo que mucha gente la llama. Y algunos de ustedes aquí esta noche que se llaman a sí mismos salvos, francamente no lo son. Usted es ligeramente religioso, es un poco mejor que algunos de sus vecinos, pero su relación con Dios es muy insegura y tambaleante. Luego, en Primera de Juan capítulo 4, el pasaje que Rudy y yo citamos. Tenemos la evidencia de cuando una persona conoce a Dios. Solo tendremos que leer 2 versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que me ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si sondea el escrito a sus profundidades, es notable, porque significa que hay un tipo de amor que una persona no puede tener a menos que él haya nacido de nuevo. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden tener esa clase de amor. Si todo lo que tiene o lo que yo tengo es la clase de amor que es conocida en todo el mundo, no es ninguna evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y Juan continúa diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la evidencia de que conoce a Dios? ¿En una palabra? No lo escuché. Así es, amor. Muchas personas que conozco, y yo trato con muchas personas de diferentes orígenes, diferentes denominaciones, diferentes nacionalidades, yo diría que sí son salvos, pero salvos por un desconocido. Le daré un pequeño ejemplo. Usted está en un río hundiéndose por tercera vez. Alguien se sumerge para rescatarlo, lo pesca y lo saca. Lo pone mojado y así como está en el asiento de su auto, bellamente tapizado. Lo maneja a su casa, le quita la ropa que está mojada, le da un nuevo conjunto de ropa para vestir, le da lo que necesita y luego dice, a partir de ahora vamos a ser amigos. ¿Ya sabes dónde vivo? Aquí está mi número de teléfono. Puedes llamarme en cualquier momento. Ven a verme. Y esa persona nunca regresa de nuevo al que le salvó de ahogarse. Yo diría que fue salvo por un desconocido. Salvo, pero nunca llega a conocer a la persona que lo salvó. El que no ama, no conoce a Dios. Usted puede saber mucho de las Escrituras, es posible que tenga una gran teoría religiosa, puede ser miembro de una iglesia, pero si usted no ama, no conoce a Dios. Y es mucho más pobre por eso. Porque si hay una persona a la que realmente vale la pena conocer, es a Dios. Ahora pasemos por un momento a la conexión entre la fe y las obras. Vamos a ver la epístola de Santiago. Algunas personas piensan que hubo un conflicto entre Santiago y Pablo. Yo no. Yo creo que solo declararon dos aspectos opuestos de la misma verdad. Antes de ser salvo, yo era un filósofo profesional, y mi tema era la lógica. Y me gustaría decir simplemente como palabra de testimonio personal que el libro más lógico que jamás haya leído es la Biblia. Y el libro más lógico en la Biblia es la Epístola a los Romanos. Y su lógica es absolutamente impecable. No hay inconsistencias, son correctas a lo largo de ellas. Pero veamos Santiago capítulo 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que Santiago está diciendo, y que lo dice en este capítulo, es que puede decir que tiene fe, pero si no se expresa en lo que hace, es una fe muerta. Puede decirle a alguien caliéntese y coma y pásela bien, pero si no se sacrifica y les da lo que necesitan,
es solo palabras vacías. Así que lo que Santiago está diciendo es simplemente profesar la fe no es suficiente. Él no dice que está mal, él dice que es insuficiente. Tiene que ser resuelto por las cosas que uno hace. Lo que se llama en la Biblia obras. Ahora, ¿cómo se expresa la fe en las obras? ¿Cuál es la manera bíblica de expresar nuestra fe en las obras? Hay una escritura. Volvamos a Gálatas, una de mis epístolas favoritas. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Permítame decir esto, si usted nunca ha sido impactado por lo que ha leído en la Biblia, es que nunca ha leído la Biblia porque es un libro impactante. Y es más impactante para la gente religiosa. Creo que fue Mark Twain quien dijo, no son las escrituras que no entiendo las que me afligen, son las que entiendo. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿cómo funciona la fe? ¿No la escucho? Así es, gracias. Por eso, cuando tenemos fe, pero que no funciona a través del amor, ¿qué clase de fe tenemos? Una fe muerta. La fe sin obras está muerta. La fe obra por el amor. Así que la fe sin amor está muerta. ¿Se atrevería a decir eso después de mí? La fe sin obras está muerta. Muy bien, ahora dígale al que está a su lado y hacia la derecha o a la izquierda. La fe sin obras está muerta. Usted ha hecho una declaración muy importante y de largo alcance. Usted no sabe dónde ha puesto su pie. Porque significa que usted puede tener la fe doctrinal más meticulosa y precisa, sabiéndola al derecho y al revés, y sin embargo su fe puede estar totalmente muerta, si no se expresa en el amor. El problema es, pienso yo, y esta es solo mi observación personal, la mayoría de las actividades de la Iglesia en esta nación hoy en día no están enfocadas a producir amor. Están enfocadas en establecer ciertas verdades doctrinales o comentar sobre la situación política o la situación en el Oriente Medio, pero no hay realmente. He dicho muchas veces a la gente, si no le apunta nada, puede estar seguro que no le dará. No quiero parecer crítico, pero yo soy británico. Quiero decir, crecí en esta nación, me bautizaron, me confirmaron, y es posible que se sorprenden saber que Rudy y yo asistimos a una iglesia anglicana todas las semanas en Jerusalén, y nos encanta. Yo fui un rebelde contra la iglesia anglicana por muchos años, dije cosas desagradables, por experiencia. Ellos no eran falsos, pero no eran amables. Creo que Dios no... Creo que Dios no me dejaría terminar la carrera de mi vida sin dejar las cosas bien arregladas con la iglesia anglicana. Hoy en día, todas mis quejas están establecidas, todas mis críticas. Ya no me molesto en hacerlas. Es tan fácil criticar a la iglesia. No requiere de mucha astucia. Pero para cambiar a una iglesia es toda una tarea. Así que la fe sin amor está muerta. Ahora déjeme darle solo un poquito para los pentecostales, carismáticos, la gente como yo, que hablan en lenguas y creen en los dones espirituales. Yo nunca supe que había otra manera de ser cristiano sin hablar en lenguas, porque cuando fui salvo hablé en lenguas. Me tomó mucho tiempo descubrir que hubiera otra clase de cristianos. Así que créanme, si hay alguien aquí que cree en el hablar en lenguas y en los dones espirituales, yo soy uno de ellos.
Pero escuche lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, eso es sorprendente. ¿Se le ha ocurrido alguna vez el no hablar en una lengua humana, sino en lengua de ángeles? Cuando estaba en los desiertos del norte de África, después de haber conocido al Señor, no tenía compañerismo cristiano. Yo tenía que tener un compañerismo con el Señor y solía orar muchas veces en lenguas. Y observé que utilicé una lengua que no tenía el sonido de la S en ella. Y con frecuencia me he preguntado si fue una lengua angelical. No sé. Pero al menos es perfectamente posible, de acuerdo a las Escrituras, hablar no solo en lenguas humanas, sino también de los ángeles. Pablo incluso dice, si hago esto y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Soy solo un ruido vacío, sin amor. Alguien preguntó, ¿es posible hacer mal uso de los dones espirituales? La respuesta es definitivamente sí. Cualquier uso sin amor es un mal uso. Y Pablo continúa, y si tuviese profecía, esto es muy popular hoy en día, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, yo tengo el don de ciencia y el don de conocimiento, y si tuviese toda la fe, otra cosa que es muy popular hoy en día, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es fácil pensar en otras personas a las que esto podría aplicarse. Pero ¿por qué no? Vemos si se aplica a nosotros. Y continúa diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pensé acerca de eso. Hay algunos ministros que se han beneficiado de otros, pero no los ha beneficiado a ellos. Puede ayudar a otras personas, y sin embargo no puede ayudarse a sí mismo, sin amor. Y en el siguiente capítulo, el capítulo 14, Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Así que Pablo no está en contra de los dones espirituales, pero él dice que escoja bien sus prioridades. La prioridad número 1 no son los dones espirituales, es el amor. Creo que quien tradujo el Nuevo Testamento recientemente fue J.B. Phillips. Gracias. Por eso es bueno tener sentada a su esposa en primera fila. J.B. Phillips, él lo traduce a hacer que el amor sea su objetivo. Creo que es una buena traducción, a hacer que el amor sea su objetivo. Quiero decirle que mientras esté aquí en este campamento durante esta semana que ha sido separada, podría hacer que el amor sea su objetivo. Si lo hace, saldrá de aquí diferente de cuando vino. Quiero que el amor sea mi objetivo. Ahora, hay dos maneras. En primer lugar, que Dios nos imparta su amor. Solo quiero mencionarlos sin entrar en muchos detalles. El primero es por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Así que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Yo no creo que haya ningún límite por el lado de Dios. Él solo derrama su amor. El límite está de nuestra parte. ¿Cuánto recibimos? He disfrutado de esa experiencia. He tenido el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Le daré solo un breve ejemplo. Sirviendo como soldado en el norte de África, después de haber conocido al Señor, terminé en un rincón muy remoto, estéril e inhóspito del noreste de lo que ahora es el Sudán. Y antes de llegar a mi destino, el cual era un pequeño hospital militar en las colinas del Mar Rojo,
fui detenido por unas semanas en lo que el ejército británico llama una estación de recepción. Y por primera vez en 3 años de vida en el ejército, no tuve que dormir en ropa interior, ya que esta estación de recepción estaba equipada con 3 camas, con camisones y con todo lo necesario para sentirse cómodo. Y aparte no tuve ningún paciente y pensé, ¿por qué no disfrutar de una cama en la que no había dormido? Y ponerme un camisón de dormir en lugar de dormir en mi ropa interior, que es lo que acostumbraba para dormir. Bueno, una noche empecé a orar por el pueblo de Sudán. Y la tribu en la que estoy pensando en particular es llamada el Hadendoa. No son personas atractivas. Son guerreras, agresivas, que no han conocido otra religión más que el Islam toda su vida. Los hombres tienen la costumbre de aplicar a su cabello grasa de cordero, para erizarlo como 8 pulgadas por encima de su cabeza. No hay nada bueno que pudiera decir de su atractivo exterior. Pero esa noche, cuando empecé a orar, Dios derramó su amor en mi corazón por aquellas personas. Y ni siquiera podía estar en la cama. Tuve que levantarme y caminar de un lado a otro por el suelo de la habitación, derramando mi corazón hacia estas personas a las que no conocía y que no tenían ninguna razón natural para amar lo que fuera. Si puedo decir esto, y espero que no se malentienda, cuando estaba orando en la oscuridad, descubrí que mi camisón blanco estaba brillando. Se iluminó de manera sobrenatural y vislumbré de alguna manera de que me había identificado con Jesús, el gran intercesor, solo por unos breves momentos. Y después tuve el privilegio de llevar al primer miembro de esa tribu al Señor, que jamás había confesado a Jesucristo como Salvador. Ahora digo esto porque, en cierta medida, entiendo lo que quiere decir cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero quiero decirle que al final de esa experiencia yo todavía era un cristiano muy imperfecto e inmaduro. Tal vez no lo crea, pero yo me irritaba frecuentemente. Era egoísta, egocéntrico, insensible y que fácilmente me enojaba. Después de todo eso, ahora no estoy menospreciando la experiencia, pero quiero señalarle que se necesita más que eso para cambiar su carácter. Y Dios tiene otro medio para hacerlo. Su otro instrumento es su palabra. Y no es solo por el Espíritu, ni solo por la palabra, sino que es la palabra y el Espíritu trabajando juntos. Este ha sido el camino de Dios desde la creación. Porque si lee el relato de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:3 dijo Dios. Y cuando la palabra y el Espíritu se combinaron, se llevó a cabo la creación. Y así es como Dios trabaja en nuestras vidas, por la palabra y el Espíritu combinado. Ahora veamos lo que Dios dice acerca de la palabra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, ¿cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? ¿Por medio de qué? Guardando su palabra. No es por el Espíritu solamente, no es por la palabra solamente. Es el Espíritu trabajando con la palabra. Quiero darle una de mis escrituras favoritas conforme llegamos al momento final. Creo que hay un progreso en la vida cristiana, una edificación del carácter. El punto culminante es el amor. Pero hay 6 pasos para llegar ahí. El amor es el 7º paso.
Si usted tiene una Biblia, vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. La base de todo en la vida cristiana es la fe. Pero a esa fe tenemos que añadir 7 etapas sucesivas del desarrollo del carácter. La primera de ellas es la virtud. Yo prefiero traducirla como excelencia, porque es una palabra muy amplia que tiene muchos significados. Por ejemplo, la virtud de un caballo es correr rápido. Y siempre me gusta enfatizar que la primera evidencia de que ha sido salvo es llegar a ser excelente. Si usted fuera un maestro antes de ser salvo, debe convertirse en un excelente maestro. Si fuera un conductor de autobús, debe convertirse en un excelente conductor de autobús. Si fuera un médico o un dentista, debe llegar a ser excelente. La excelencia debe ser la marca de los cristianos. Lo primero que añadimos es la excelencia. A la excelencia, conocimiento. Ahora, no creo que eso significa conocimiento científico o intelectual principalmente, pero significa el conocimiento de la voluntad de Dios revelado por medio de su palabra. Necesitamos ese conocimiento para el progreso. Al conocimiento, versículo 6, si está leyendo, dominio propio. Ahora, esta es una virtud de la que se habla muy poco en el cristianismo contemporáneo. Pero si no se agrega el dominio propio, nunca avanzará más allá. Porque cada vez que está a punto de progresar, perderá el control de sí mismo, perderá su temperamento, cederá a la lujuria, cederá al apetito excesivo, cederá a las emociones impías, cederá a cosas tales como la depresión y la incredulidad. Y esto detiene su progreso. El dominio propio es un paso esencial para el progreso total. Y luego dice, al dominio propio, perseverancia o resistencia. Y de nuevo, esto es esencial porque en el proceso de maduración se encontrará con pruebas y tentaciones y obstáculos, y si no ha obtenido la resistencia, se dará por vencido. Y cuando renuncia, su progreso cesa. Hay una escritura en Santiago 1 que Ruth y yo recitamos. No voy a hacerlo ahora ni le voy a pedir que lo haga. Pero realmente convenció a Ruth en un momento determinado, ya que ella estaba pasando por una verdadera lucha por su salud. Y cada vez que una cosa mejoraba, otra empeoraba. Así que leyó en Santiago capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el Espíritu Santo la convenció. Estás pecando. Estás desobedeciendo la palabra de Dios. No lo estás tomando por sumo gozo. Sigamos leyendo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Quiere ser perfecto y completo sin que le falte nada? Entonces tiene que cultivar la resistencia, no hay otra manera. De lo contrario, cada vez que Dios lo ponga en el proceso que está diseñado para hacerlo perfecto y completo, si se rinde, su progreso cesa. Estas dos cosas, el dominio propio y la resistencia, son lo que yo llamo el cuello de botella. Si no puede pasar a través de ellos, no puede progresar más. Así que después del dominio propio, llegamos a los que son realmente buenos, la piedad. Mi definición de la piedad es un temperamento controlado por el Espíritu Santo. Todas sus reacciones y respuestas son controladas por el Espíritu Santo. Y la marca de una persona piadosa es que cuando él entra en una habitación, Dios entra con él. Él lleva la presencia de Dios con él. Esa es la piedad. Todavía hay dos más.
Solo estamos en el número 5. El número 6. Afecto fraternal. Eso significa amar a sus hermanos en la fe. Algunos de nosotros no hemos llegado a la etapa 6. Tengo que confesar que no todos los cristianos son fáciles de amar. Pienso que probablemente soy uno de ellos. La gente ha venido a mí años más tarde y me dicen, hermano Prince, tengo que perdonarte. Otras personas han dicho, usted ha cambiado mucho. Entendí lo que querían decir y tenía que reconocer esa verdad. Pero el amor fraternal no es el final. Hay uno más. Una palabra de 4 letras. Amor. Que en griego es ágape. Eso significa el amor que ama a sus enemigos, que ama a la gente que le persigue, que ama a la gente que no le entiende, que ama a las personas que son diferentes a usted. Ese es el punto culminante de la vida cristiana, que es el pináculo. Pero hay un proceso, y hay 2 agentes que Dios usa: al Espíritu Santo, y puede tener estas experiencias espirituales gloriosas. He leído la vida de misioneros y otros que han tenido experiencias espirituales gloriosas. Estoy pensando en Hudson Taylor. Pero incluso después de esa gloriosa experiencia, en la que fue lleno del amor de Dios, tenía muchos problemas personales, y no siempre era fácil vivir con él. Un gran hombre de Dios. Sin embargo, tenemos que pasar por el proceso. Nadie está exento. No se puede llegar por cualquier otra ruta, sino la ruta señalada por Dios. Digámoslo de nuevo, a su fe se agrega la excelencia, a la excelencia se agrega el conocimiento, al conocimiento se agrega el dominio propio, al dominio propio se agrega la perseverancia o resistencia, a la perseverancia se agrega la piedad, a la piedad se agrega la bondad fraternal, o sea, el amor de sus hermanos en la fe, y al afecto fraternal se agrega amor. Y en lo que a mí respecta, ese es el pináculo, ese es el objetivo, ese es el destino de cada creyente lleno del Espíritu. Ahora, tengo no sé cómo lo diría, una visión, pero sería un error. Pero tengo un deseo para este campamento, para todos nosotros. Y puedo decirle en este momento que amo a cada uno de ustedes. No lo conozco, pero tengo el amor de Dios en mi corazón en este momento. Y mi oración, y quiero someter esto al hermano Don Doble y al equipo, mi oración es que de alguna manera el amor de Dios se derrame sobre nosotros durante esta semana. Y que no salgamos igual de aquí. Oro para que se abra una fuente de amor en este campamento y fluya al final de la semana como pequeños riachuelos que alcancen cada parte de Gran Bretaña en sus vidas. ¿Puede decir amén a esto? Ahora, quiero hacer una confesión, porque he aprendido por experiencia que el pecado no confesado es la barrera a la bendición de Dios. Hay otras barreras, pero esta es el número 1 y la más grave y la más común. Como ve, muchos cristianos no se dan cuenta que Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hay un sí, y puede leer la Biblia de manera diferente que yo, pero no he encontrado jamás que Dios se haya comprometido a perdonar un pecado que no haya sido confesado. Por lo tanto, si queremos que los pecados sean perdonados, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos que nuestros pecados sean perdonados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Está seguro? ¿Está dispuesto? Podría ser doloroso. Tal vez le tome la mitad de la semana hacerlo. Ahora, escuche, no empiece a analizarse usted mismo. No se examine a sí mismo, porque mientras más se examine,
peor se sentirá. Permita que el Espíritu Santo lo haga. Jesús dijo en un evangelio, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Y en otro evangelio él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Entonces, ¿cuál es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Deje que Dios ponga su dedo en cada área de su vida que necesite confesar. Ahora quiero decir que después de haber predicado este mensaje, tengo que confesar muchas veces que no he amado como debería haber amado. Muchas veces he sido crítico, egoísta, juzgado a otros, egocéntrico e insensible. Cuando pienso de los niños que he ayudado a criar, y entre nosotros, Rudy y yo somos responsables de 12 hijos. Creo que lo que más resiento es la insensibilidad. Yo era hijo único, no tenía hermanos o hermanas, crecí solo, aprendí a vivir mi vida a mi manera. Y me ha tomado años para llegar al punto en que estoy consciente de que alguien no se siente bien. También aprendí esto, que cuando las personas se acercan y me preguntan cuestiones teológicas, por lo general no es una respuesta teológica lo que quieren. Ellos quieren amor, quieren ayuda, quieren consuelo. La teología es solo una manera de decir, ayúdame, necesito ser amado. Ahora, quiero confesar esto ante todos ustedes, porque quiero pedirle a Dios que me perdone. Si no confieso, yo sé que Él no perdona. Si confieso, sé que Él perdonará. Ahora, quiero preguntarle si siente que sea apropiado esta noche que aquellos de nosotros que no hemos sido tan amorosos como deberíamos haber sido, que nos pongamos de pie, confiese privadamente a Dios y pídale perdón a Dios. Y después pida a Dios que derrame su amor en nosotros, en una nueva dimensión. No le estoy pidiendo que se lo diga cualquiera excepto a Dios. Póngase de pie. Si usted dice esta noche, Dios, cuando comparo mi amor con tu amor y con el amor de la iglesia primitiva, soy solo una vasija vacía. Voy a pedirle al hermano Don que pase aquí. Ahora, voy a hacer una oración y ustedes dicen amén y luego suéltense y hagan su propia oración. Señor, queremos confesar ante ti esta noche, como tu pueblo creyente, que te hemos fallado, te hemos malentendido, hemos dado al mundo una impresión equivocada de la clase de personas que somos. No les hemos causado saber que somos tus discípulos porque no tenemos amor los unos con los otros. Con frecuencia hemos sido egoístas y críticos y condenatorios y egocéntricos, y Señor, hemos fallado en muchas otras maneras, pero esta noche has hablado en nuestros corazones y queremos reconocer ante ti que hemos fracasado, hemos pecado, hemos quebrantado el primer y más grande mandamiento de todos, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y hemos quebrantado el segundo mandamiento porque no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y todo lo que podemos hacer es decir que lo sentimos. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Cambia nuestros corazones. Envía tu Espíritu Santo para que haga en nosotros y para nosotros lo que tú puedes hacer. Esa es su oración. Si puede identificarse con esto, solo diga amén. Amén. Y ahora, Señor, quiero orar sobre la base de tu perdón y de humillarnos delante de ti. Tú derramarás tu amor en este campamento esta semana, en una nueva medida, en un nuevo grado, que tú abrirás una fuente de amor en medio de nosotros para que fluya en la vida de las personas que están aquí y la lleven a todos los rincones de Gran Bretaña donde las personas están anhelando el amor. No
quieren religión, lo que quieren es amor. Y tú nos has elegido para ser tus vasijas y tus canales. Y esta noche, Señor, empieza justo aquí donde estamos. Comienza con nosotros y haz lo que necesites hacer para cambiarnos. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén.